Hola caballistas y bienvenidos a mi canal. Hoy, como en España ya estamos en invierno, voy a hablar de mantas. ¿Realmente los caballos necesitan una manta para no pasar frío? Aquí no voy a decir depende del caballo. Aquí la respuesta es, en general no necesitan ninguna manta. Si un caballo está bien alimentado y con buena salud, ellos mismos ya sacan el pelo de invierno. Los únicos caballos que pueden necesitar manta son los que están enfermos, los que están muy viejos, los que no tienen una buena alimentación, ya que es muy importante para que puedan mudar el pelo. De hecho, en invierno se suele dar más cantidad de comida que en verano, por la muda del pelo y para que puedan mantener una buena temperatura corporal. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué mucha gente les pone manta a los caballos? Hay varias razones por las cuales un caballo vive con manta todo el invierno. La primera, por estética, ya que el pelo del invierno suele ser más feo que el del verano, más largo y no brilla tanto. La segunda razón es por desconocimiento. La gente cree que su caballo pasa frío y por eso les pone la manta, sin saber que por norma general a los caballos no les gusta llevar manta. Es lo mismo que vosotros, que preferís salir a la calle abrigados hasta arriba o salir con una camiseta y pantalón corto. Pues los caballos es lo mismo. Con la manta no se pueden rascar, no pueden revolcarse, no pueden ensuciarse con el barro, no les da mucha libertad de movimiento. A los caballos no les gusta la manta, por mucho que intentéis humanizarlos. ¿Qué pasa con la lluvia? Es que en invierno se mojan y pasan frío. Todo es mentira, todo desconocimiento. Los caballos tienen su protección natural para la lluvia. Dentro de su pelaje tienen un pelo diferente, más tupido, como un borreguillo, para que el agua no penetre en su piel. Por eso no es bueno bañarlos con champú, ya que retiras esa protección del caballo. Además que su pelo exterior ya canaliza el agua para que evacúe del cuerpo. Fijaros en este vídeo, el pelo del caballo está totalmente mojado, pero si abres el pelo con el dedo se puede ver que el interior está seco. ¿Os estáis fijando? Aquí os dejo una foto para que lo podáis ver mejor. El pelo de fuera ayuda a canalizar el agua para su evacuación y el pelo interior mantiene el caballo seco. Toda esa gente que pone manta a sus caballos porque creen que pasan frío, dejar de ponérsela, que la naturaleza es muy sabia. El caballo necesita que les dé el sol en su cuerpo. Les encanta sentir el calor del sol calentando su piel y con la manta eso no lo siente. Otra razón por la cual le ponen manta a un caballo es porque ese caballo trabaja a menudo y con el pelo de invierno suda muy rápido. Muchas veces no se puede duchar por las bajas temperaturas, ya que con el pelo de invierno tardan más en secarse y dependiendo del día, si es soleado o no y la hora que termines de montar, imposible duchar al caballo. Pero esta gente lo que hace antes de ponerle la manta es esquilarlos. ¿Y por qué los esquilan? Ahora os lo explico, tiene su lógica. El problema es decidir cuándo poner la manta, ya que cuando cambia el tiempo, normalmente por las noches hace frío, durante el día hace calor con el sol. Ponerle la manta en esa época es complicado porque la temperatura varía mucho entre días nublados, soleados y noches. Entonces, lo que se suele esperar es que durante el día ya haga frío y cuando pasa eso el caballo ya ha empezado a sacar el pelo de invierno. Si se les pone la manta en ese momento, el caballo puede sudar y resfriarse, así que no se les pone la manta y cuando ya se estabilizan las temperaturas con el frío, entonces se esquila el caballo y se le pone la manta. De esta manera, el pelo que saque el caballo será solo el que necesite contando con la manta. Dependiendo del grosor de la manta, o sea, los gramos que tenga, el caballo sacará más o menos pelos. Evidentemente nunca sacará el pelo de invierno como si no tuviera manta, ya que los caballos mudan el pelo según la temperatura que sienten en su cuerpo. Las únicas ventajas de un caballo que no ha desarrollado el pelo de invierno es que cuando lo trabajas no sudan tan fácilmente, y si sudan se les puede duchar ya que no tarda mucho tiempo en secarse. Como he dicho antes, esto lo hace la gente que entrena casi a diario a su caballo, ya que si solo montas una o dos veces por semana para hacer una ruta, probablemente que tu caballo no sude demasiado
y si fuera así, lo podrías duchar si has montado por la mañana, ya que con el sol se puede secar antes de que caiga la noche. Así que, resumiendo, la manta no es para que el caballo no tenga frío, sino para evitar que el caballo desarrolle su manta de pelo natural. Yo, en su momento, también puse manta a mis caballos. Lo mío era por falta de conocimiento. Soy una persona muy friolera y si yo tenía frío, también tenía que tener frío mis caballos. Es por eso que he decidido hacer este vídeo, para dar conocimiento a toda esa gente que decide poner manta a su caballo porque otra gente lo hace. Iris, aunque entrena casi todos los días, no le he puesto la manta, porque creo que es más feliz sin ella, porque no quiero preocuparme los días de sol que quizá la potra tenga calor, y porque ante todo quiero que sea yegua. Esta fotografía es de hace una semana, un día lluvioso e Iris refugiada para no mojarse, pero no es porque tenga frío, sino porque le molesta la lluvia como nos puede molestar a nosotros con un chubasquero. Fijaros aquí, Sparky en pleno verano, intentando comer hierba, pero le molesta el agua de los aspersores y decide evitarla. Como digo, que un caballo no quiera mojarse no quiere decir que es por el frío, sino porque le molestan las gotas. Acordaros que los caballos tienen la piel muy sensible, pueden notar cuando una mosca se pone en su cuerpo, por lo tanto también notan las gotas de agua. Ahora que estoy pensando, tengo vídeos para todo, vídeos muy peculiares. ¿Quién tiene un vídeo de un caballo en pleno verano mojándose por unos aspersores? Pues ¿quién va a ser? Yo, para ayudaros a entender las cosas. Eso se merece un like en este vídeo, ¿no creéis? Y ya puesto, si no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? ¿No os dais cuenta que vais a aprender mucho en este canal? Recordad activar la campanita, si no, no os van a llegar las notificaciones de mis vídeos. Ahora que los menos fieles ya han dejado de ver el vídeo, solo quedamos los de siempre. Pues para despedir el vídeo os voy a enseñar detrás de las cámaras. Os explico el truco que utilizamos nosotras para sacar una buena foto. Lo que hacemos es hacer un vídeo y luego sacar una captura de pantalla del vídeo. Aquí os dejo el vídeo donde podéis ver lo poco que le gustan el perro los caballos. Monse quería una foto con Iris y Cody a su lado. Hacer venir a Iris era fácil, con hierba, pero la potra es muy curiosa y quería oler al perro. Pero parece que Cody no quería saber nada de Iris. Aún así, sacamos una buena captura de pantalla de esta situación. ¿Queréis ver la foto? Pues aquí la tenéis. De todo el vídeo es el momento que más le gustó a Monse. Ahora ya sabéis el secreto. Nada de hacer fotos, hacer un vídeo y si en un segundo el caballo se pone bien, lo tendréis grabado y luego será fácil sacar la captura de pantalla. Y esto es todo, chicos. Hasta la próxima, caballistas. Nos vemos en el próximo vídeo.